El jefe quedó paralizado al ver la foto de infancia de su hija perdida en la mano de la secretaria. La lluvia golpeaba con furia contra los ventanales del piso 42. Afuera, la ciudad se perdía entre la neblina gris de la tarde. Las luces de los edificios parpadeaban como estrellas caídas sobre el asfalto mojado. Fernando Durán ni siquiera las veía. Sus ojos estaban fijos en algo mucho más pequeño, mucho más valioso que toda esa ciudad que se extendía a sus pies. Entre sus dedos, desgastado por el tiempo y por el roce constante de sus manos, brillaba tenuemente un pequeño dije de plata, una mariposa, delicada, con las alas abiertas como si estuviera a punto de echar a volar. Era lo único que le quedaba de ella, de Paloma, su hijita, su princesa de 5 años que desapareció hace 18 años en un accidente que también se llevó a su esposa, o eso le habían dicho. Fernando cerró los ojos y dejó que el recuerdo lo invadiera, como todas las noches, como todas las mañanas, como en cada momento de silencio que la vida le regalaba. Podía ver a Paloma corriendo por el parque, su vestido amarillo con flores ondeando al viento, su risa cristalina llenando el aire. Podía sentir el peso de su cuerpecito cuando se lanzaba a sus brazos gritando: «Papá, papá, mira qué alto llegué en el columpio». Podía oler su cabello después del baño, ese aroma a champú de bebé, que nunca más volvió a encontrar en ningún otro lugar. Y entonces venía la otra imagen, la que lo despertaba por las noches empapado en sudor, el teléfono sonando a las 3 de la madrugada, la voz del oficial de policía, fría y profesional: «Señor Durán, lamento informarle que hubo un accidente. Su esposa y su hija». Abrió los ojos de golpe. No iba a dejarse hundir otra vez. No hoy. Tenía trabajo que hacer, reuniones que atender, una empresa que dirigir. Guardó el dije en el bolsillo de su saco, donde siempre lo llevaba, cerca del corazón, y se giró hacia su escritorio. Era lunes, un lunes gris y lluvioso como tantos otros. Su asistente personal, Mónica, había renunciado la semana pasada después de 5 años de trabajo impecable. «Necesito un cambio, don Fernando», le había dicho con una sonrisa triste que él conocía bien. Era la misma sonrisa que todos le daban, la sonrisa de quien mira a un hombre roto y no sabe cómo componerlo. Recursos Humanos le había asignado una secretaria temporal mientras buscaban un reemplazo permanente. Llegaría hoy a las 9. Fernando miró su reloj. 8:45. Suspiró y se sirvió otro café de la cafetera que mantenía en su oficina privada, negro, sin azúcar. Así le gustaba. Amargo, como su vida. El intercomunicador sonó exactamente a las 9. «Don Fernando, la señorita Mendonça ya llegó», anunció la recepcionista con su voz cantarina. «Que pase», respondió él, enderezándose en su silla y adoptando esa máscara de profesionalismo que se había vuelto su segunda piel. La puerta se abrió y Fernando levantó la vista de los documentos que fingía revisar, y entonces el mundo se detuvo. No fue nada dramático, nada obvio. Fue solo algo en la forma en que ella entró, con pasos pequeños y cautelosos, como si temiera ocupar demasiado espacio en el mundo. Algo en sus ojos oscuros que miraban alrededor, con una mezcla de timidez y una tristeza tan profunda que parecía tallada en su alma. «Buenos días, señor Durán. Soy Isabela Mendonça, su nueva asistente temporal», dijo con una voz suave, casi un susurro. Fernando se puso de pie, extendiendo la mano mecánicamente. «Mucho gusto, señorita Mendonça. Bienvenida». Cuando sus manos se tocaron, algo raro pasó, como un escalofrío, pero no de frío, como un déjà vu, pero sin memoria específica. Fernando la soltó rápido, incómodo con la sensación. Isabela debía tener unos 23 años, calculó. Vestía con sencillez, una falda gris que le llegaba bajo las rodillas, una blusa blanca abotonada hasta el cuello, zapatos negros gastados pero limpios. No usaba maquillaje, o al menos no uno que se notara. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una cola de caballo simple. Era menuda, casi frágil, como si un viento fuerte pudiera llevársela. Pero eran sus ojos lo que no podía dejar de mirar. Esos ojos que parecían cargar un peso invisible. «Siéntese, por favor», dijo Fernando, señalando la silla frente a su escritorio. «Le voy a explicar cuáles serán sus funciones. Durante la siguiente media hora». Le detalló todo lo que necesitaba saber: horarios de reuniones, manejo de agenda, archivo de documentos,
atención de llamadas. Isabela escuchaba con atención, tomando notas en una libreta vieja con tapas azules desgastadas. Asentía de vez en cuando. Hacía preguntas pertinentes con esa voz bajita que apenas se oía por encima del tamborileo de la lluvia. Había algo en ella que inquietaba a Fernando, aunque no sabía qué. No era atracción física. No. Dios. No. Era otra cosa. Algo familiar. Algo que dolía sin razón aparente. ¿Alguna pregunta, señorita Mendonça?, concluyó finalmente. No, señor. Todo claro. Haré mi mejor esfuerzo. Estoy seguro de que sí, respondió él, y lo decía en serio. Había algo en esa chica que inspiraba. Confianza, ternura, no sabía bien qué. Isabela se levantó, hizo una pequeña reverencia que parecía más un gesto de inseguridad que de educación formal, y salió de la oficina. Fernando se quedó mirando la puerta cerrada durante largo rato. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Los días siguientes transcurrieron en una rutina que Fernando encontró sorprendentemente cómoda. Isabela era eficiente, más de lo que esperaba de alguien tan joven. Organizaba sus archivos con una precisión casi obsesiva. Atendía las llamadas con cortesía profesional. Nunca llegaba tarde, nunca se quejaba y nunca hablaba de sí misma. Fernando lo notó el miércoles, cuando intentó hacer conversación casual mientras ella le traía el café de la tarde. ¿De dónde es usted, señorita Mendonça? Isabela vaciló un segundo antes de responder. De Querétaro, señor. Ah, bonita ciudad. ¿Y su familia sigue allá? Otro segundo de silencio, más largo esta vez. No tengo familia, señor Durán. Crecí en un orfanato. Lo dijo sin dramatismo, sin buscar lástima. Solo un hecho. Pero Fernando sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Lo siento. No quise. No se preocupe. Lo interrumpió ella con una sonrisa pequeña, triste, que no llegaba a sus ojos. Fue hace mucho tiempo, y se fue antes de que él pudiera decir algo más. Esa noche, Fernando se quedó hasta tarde en la oficina. No era raro. Desde que perdió a Paloma y a su esposa, el trabajo se había convertido en su refugio. Elena, su segunda esposa, ya estaría dormida cuando llegara a casa, o fingiendo dormir, que era básicamente lo mismo. Sacó el dije de mariposa del bolsillo y lo dejó sobre el escritorio. La luz de la lámpara se reflejaba en la plata, creando pequeños destellos que bailaban sobre la madera oscura. Isabela también había crecido sola, sin familia, sin nadie que la abrazara cuando tenía pesadillas, sin nadie que le cantara canciones de cuna, sin nadie que le dijera que todo iba a estar bien, como Paloma. Si hubiera sobrevivido al accidente de alguna manera imposible, habría crecido así, sola, perdida, sin saber quién era realmente. Fernando cerró el puño sobre el dije hasta que la plata se calentó con el calor de su mano. Es solo una coincidencia, se dijo. Solo una chica más que la vida trató mal, como a tantos otros. Pero algo dentro de él, algo pequeño y frágil como las alas de una mariposa, susurró que quizás, solo quizás, no todo era coincidencia. Afuera, la lluvia había parado, pero la tormenta apenas comenzaba. La primera semana transcurrió como en una extraña neblina. Fernando se sorprendía a sí mismo observando a Isabela más de lo que debería. No era algo consciente. No al principio. Simplemente pasaba. Sus ojos la buscaban cuando ella entraba a la oficina con documentos para firmar, cuando respondía llamadas desde su escritorio justo afuera, cuando organizaba los archivos con esa concentración casi infantil que arrugaba su frente. Había pequeños gestos que lo inquietaban sin que pudiera explicarse por qué. La forma en que Isabela inclinaba la cabeza hacia la izquierda cuando pensaba en algo. El gesto nervioso de llevarse la mano al cuello, como buscando algo que no estaba ahí. La manera en que pronunciaba ciertas palabras, alargando las vocales de un modo que le resultaba dolorosamente familiar. «Te estás volviendo loco, Fernando», se decía. «Es solo una chica, una empleada temporal, nada más». Pero entonces la sorprendía mirándolo, y había algo en esos ojos oscuros que lo hacía sentir como si estuviera frente a un espejo roto, viendo fragmentos de algo que alguna vez estuvo completo. Isabela también lo sentía, esa extraña conexión que no podía nombrar. Cada vez que don Fernando le hablaba, algo dentro de ella se removía,
como si su voz despertara ecos en una habitación vacía de su mente. A veces, cuando él reía, cosa rara, pero que pasaba de vez en cuando durante las llamadas de negocios. Cerraba los ojos y casi podía recordar otra risa, más joven, más libre, mezclada con la suya propia, pero eran solo sensaciones, nada concreto, nada que pudiera atrapar con las manos. El jueves por la tarde, Fernando la encontró de pie junto a la ventana durante su descanso de almuerzo. Isabela no se había dado cuenta de su presencia. Miraba hacia la ciudad con una expresión tan melancólica que a él se le encogió el corazón. ¿Está bien, señorita Mendonça? Ella se sobresaltó, girándose con las mejillas enrojecidas. Sí, señor. Perdón, solo estaba mirando. ¿Qué miraba?, preguntó él, acercándose a la ventana. Isabela vaciló. A veces me pregunto si alguien allá abajo me conoció cuando era niña, si alguien me vio antes de que todo se borrara. Hizo una pausa, como si se diera cuenta de que había dicho demasiado. Perdón, no quise. No tiene que disculparse, interrumpió Fernando con suavidad. Todos tenemos nuestros fantasmas. Sus miradas se encontraron, y por un momento, solo un momento, Fernando tuvo la sensación más extraña, como si esa chica frente a él no fuera una desconocida, como si la hubiera conocido toda su vida. El momento se rompió cuando el teléfono sonó, llamándolo de vuelta a la realidad. Llegó el viernes, el último día de la primera semana. Fernando había tenido una reunión particularmente agotadora con inversionistas japoneses, 2 horas de negociaciones tensas en un inglés que le dolía en la garganta. Cuando finalmente terminó, eran casi las 6 de la tarde. Entró a su oficina aflojándose la corbata, con ganas solo de servirse un whisky y olvidar que el mundo existía. Isabela estaba de pie junto a su escritorio, revisando unos documentos que había dejado para archivo. Su bolsa, una cosa vieja de tela café con las asas remendadas, estaba sobre la silla, abierta. Fernando no pretendía mirar, de verdad que no, pero cuando pasó junto a la silla para llegar a su minibar, sus ojos cayeron sobre el interior de la bolsa, y lo que vio le detuvo el corazón. Asomándose del borde de una cartera vieja, gastada por los años, había una fotografía, pequeña, arrugada, amarillenta por el tiempo, y en esa fotografía había una niña de unos 5 años con un vestido amarillo de flores, sonriendo frente a un columpio oxidado. El sol brillaba en su cabello castaño, y alrededor de su cuello, capturando la luz como un pequeño milagro, colgaba un dije de plata, una mariposa. El mundo se inclinó sobre su eje. Fernando se aferró al escritorio, sintiendo que el piso se abría bajo sus pies. La sangre rugía en sus oídos. No podía respirar, no podía pensar, no podía hacer nada excepto mirar esa fotografía que conocía, que había vivido en sus pesadillas durante 18 años. Él había tomado esa foto, él, un domingo de verano en el parque municipal, cuando Paloma tenía 5 años y medio. Era la última foto que le había sacado antes del accidente, la última imagen de su hija sonriendo, viva, completa. Señor Durán, la voz de Isabela sonó lejana, preocupada. ¿Se siente bien? Está muy pálido. Fernando levantó la vista hacia ella. Isabela lo miraba con esos ojos oscuros llenos de preocupación genuina, sin entender por qué su jefe parecía a punto de desmayarse. Con manos temblorosas, Fernando señaló la bolsa. Esa foto. Su voz salió como un graznido. Esa foto en tu cartera. ¿De dónde la sacaste? Isabela parpadeó, confundida. Miró hacia su bolsa, hacia la fotografía que asomaba, y algo en su expresión se cerró, con cuidado, casi con reverencia. Sacó la foto y la sostuvo contra su pecho. Es mía, dijo con un hilo de voz. Es la única foto que tengo de cuando era niña. No, Fernando negó con la cabeza, retrocediendo. No, no puede ser. Esa foto. Yo tomé esa foto. Yo... ¿Qué? Isabela lo miraba con los ojos muy abiertos, asustada. No entiendo. ¿Cómo puede usted? ¿Quién te dio eso? Fernando se acercó, extendiendo la mano con urgencia. ¿Quién te la dio? ¿De dónde la sacaste? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela. No sé, señor Durán. Me la dieron en el orfanato. Dijeron que la tenía conmigo cuando me encontraron. Es lo único.
Lo único que tengo de antes. ¿Antes de qué? Antes de que me encontraran vagando por una carretera en Querétaro. Tenía 5 años. No recordaba nada. No sabía mi nombre, de dónde venía, quiénes eran mis padres. Solo tenía esta foto y un vestido amarillo que estaba todo roto y sucio. Fernando se dejó caer en su silla como si alguien le hubiera cortado las piernas. Sus manos temblaban tan violentamente que tuvo que apretarlas contra el escritorio. «No puede ser», susurró. «No puede ser. Paloma murió. Murió en el accidente. Me lo dijeron. Vi el certificado de defunción. Hubo un funeral. Paloma». Isabela se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Quién es Paloma?». Fernando levantó la vista hacia ella. Realmente la miró. La forma de su rostro, la curva de su nariz, los ojos oscuros que ahora brillaban con lágrimas, el gesto nervioso de tocar su cuello donde debería haber un dije de mariposa. «Santo Dios, ¿cuántos años tienes?», preguntó con voz ronca. 23. Cumplo 24 en marzo. Las matemáticas encajaban. Todo encajaba de una manera imposible, terrible, milagrosa. Necesito que me dejes ver esa foto», dijo Fernando. «Por favor». Isabela dudó. Esa fotografía era su única conexión con un pasado que no recordaba. Era lo más valioso que poseía. Pero algo en la desesperación de don Fernando, en el dolor crudo de su voz, la hizo extender la mano temblorosa. Fernando tomó la fotografía como si fuera de cristal, como si pudiera romperse con solo respirar sobre ella. La volteó, y ahí, en la parte de atrás, con su propia letra desvanecida por el tiempo, leyó: «Mi princesa Paloma, verano del 2007, Parque Municipal». El sollozo que salió de su garganta fue primitivo, desgarrador. Isabela dio un paso atrás, asustada. «Señor Durán, por favor, dígame qué está pasando. Me está asustando». Pero Fernando no podía hablar, solo podía llorar, sosteniendo esa fotografía contra su pecho, sintiendo como si los últimos 18 años de su vida se derrumbaran y reconstruyeran al mismo tiempo. Cuando finalmente pudo respirar, cuando finalmente pudo formar palabras coherentes, miró a Isabela, a esta chica que había estado trabajando para él durante una semana, esta desconocida que era más familiar que su propia sombra, y dijo: «Paloma es mi hija que perdí hace 18 años, y esta fotografía es la prueba de que tal vez, solo tal vez». Su voz se quebró. «Tú eres ella». El silencio que siguió fue absoluto. Isabela se tambaleó, buscando apoyo en la pared. Su rostro había perdido todo el color. «No», susurró. «No, eso es imposible. Yo no soy. No puedo ser». Pero mientras lo decía, mientras negaba con la cabeza, sus ojos se fijaron en el dije de mariposa que Fernando acababa de sacar de su bolsillo con manos temblorosas, idéntico al de la fotografía, idéntico al que ella soñaba algunas noches, colgando de un cuello que podía ser el suyo. Y algo profundo y enterrado en lo más oscuro de su mente, comenzó a despertar. Fernando no durmió esa noche, ni siquiera lo intentó. Se quedó en su estudio privado de la mansión, con las luces apagadas, mirando por la ventana hacia el jardín iluminado por la luna. En su mano derecha, el dije de mariposa. En la izquierda, una copa de whisky que ya iba por la tercera o cuarta. Había perdido la cuenta. Isabela se había ido del edificio casi corriendo después de que él soltara esa bomba imposible. Fernando no la detuvo. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo explicarle que una fotografía amarillenta había destruido y reconstruido su mundo entero en cuestión de segundos? Cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo arrastraran. El accidente había sido un martes 13 de septiembre del 2007. Llovía tanto que las calles parecían ríos. Su esposa, Carolina, había llevado a Paloma al pediatra porque tenía un resfriado leve. Fernando estaba en una reunión importante. No pudo acompañarlas. Nunca se perdonó eso. El camión cisterna perdió el control en la curva. Chocó de frente contra el auto de Carolina. Los bomberos tardaron 2 horas en sacar los cuerpos. Eso le dijeron. Fernando nunca vio los cadáveres. Elena insistió en que no era necesario, que eso solo empeoraría las cosas, que debía recordarlas como eran. Elena. Fernando abrió los ojos de golpe. Elena había estado ahí, en todo, organizando el funeral,
llenando los papeles, consolándolo cuando él apenas podía salir de la cama. Elena, su mejor amiga, la confidente de Carolina, quien apareció en su vida destrozada como un ángel de misericordia. Se casaron 2 años después. Fernando estaba tan perdido en su dolor que apenas registró cuando empezó a depender de ella para todo. Elena tomó control de la casa, de las finanzas domésticas, de su vida social, y él la dejó hacer, agradecido de tener a alguien que tomara las decisiones que él ya no podía tomar. Pero ahora una chica de 23 años con los ojos de Carolina y los gestos de Paloma, había aparecido con una fotografía que debería estar en un ataúd o reducida a cenizas. Fernando se levantó bruscamente, el whisky olvidado. Fue a su escritorio y encendió la lámpara. Revolvió entre los cajones hasta encontrar lo que buscaba. Una caja de metal gris donde guardaba todos los documentos del accidente. No los había abierto en años. No podía, dolía demasiado. Con manos temblorosas, sacó la carpeta manila, acta de defunción, informes policiales, reportes del hospital. Leyó cada palabra con ojos nuevos, buscando inconsistencias, buscando mentiras. Carolina Méndez de Durán, fallecida a las 15:47 horas por trauma masivo. Paloma Durán Méndez, menor de edad, fallecida a las 16:05 horas por... Se detuvo, leyó de nuevo, y de nuevo, el certificado de defunción de Paloma había sido firmado por el doctor Esteban Ruiz. Fernando conocía ese nombre. Era el médico forense del hospital municipal, pero recordó algo más. 3 años atrás, Ruiz había sido arrestado por falsificación de documentos médicos. El escándalo había salido en todos los periódicos. Un hombre que falsificaba documentos. La mano de Fernando apretó el papel hasta arrugarlo. ¿Y quién había tramitado todo? ¿Quién había ido al hospital, hablado con los médicos, recogido los certificados? Elena, estás paranoico, se dijo a sí mismo. Estás buscando conspiraciones donde solo hay tragedia. Elena te salvó. Ella estuvo ahí cuando nadie más. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Y las semillas, una vez plantadas, crecen. El amanecer lo encontró tomando una decisión. A las 8 de la mañana del sábado, Fernando estaba en la oficina de Arturo Beltrán, investigador privado. Lo había usado antes para asuntos de la empresa, verificación de antecedentes de socios potenciales, ese tipo de cosas. Arturo era discreto, eficiente, y no hacía preguntas innecesarias. Don Fernando. Arturo se levantó de su escritorio, sorprendido. No esperaba verlo hoy. Pasó algo con la investigación de... Necesito que hagas algo para mí, interrumpió Fernando. Algo confidencial. Nadie puede saber. Absolutamente nadie. Arturo asintió lentamente, estudiando el rostro demacrado de su cliente. Claro, siéntese, cuénteme. Fernando le mostró la fotografía. Le contó sobre Isabela, sobre el orfanato en Querétaro, sobre el accidente de hace 18 años. Necesito que investigues todo, dijo con voz firme. El orfanato, los registros de cuando encontraron a la niña. Quiero saber exactamente qué pasó. Y necesito... Sacó un sobre del bolsillo de su saco. Necesito un análisis de ADN. Esta mañana fui al departamento de Isabela. Ella no estaba. Tomé un cepillo de pelo de su baño. Arturo silbó bajito. Eso es allanamiento. Don Fernando. Me importa un carajo, respondió Fernando. Y era cierto. ¿Puedes hacerlo o no? Puedo, pero va a tomar tiempo. 2, 3 semanas para resultados confiables de ADN. La investigación del orfanato tal vez menos. Hazlo lo más rápido que puedas. Dinero no es problema. Arturo tomó el sobre y la fotografía. ¿Hay algo más que debas saber? Fernando vaciló. Luego preguntó, ¿te acuerdas del escándalo del doctor Ruiz? ¿El forense que falsificaba certificados? Claro, estuvo en prisión como 2 años. ¿Por qué? Él firmó el certificado de defunción de mi hija. Los ojos de Arturo se agrandaron. Entiendo, dijo lentamente. Voy a investigar eso también. Cuando Fernando salió de la oficina del investigador, el sol ya estaba alto. No había dormido, no había comido, pero se sentía más despierto que nunca. Por primera vez en 18 años, tenía algo parecido a esperanza y terreno suficiente para temer. El fin de semana pasó en una neblina de ansiedad. Elena notó que algo andaba mal. ¿Estás bien, mi amor?
Preguntó el domingo durante el desayuno. Has estado muy callado. Fernando la miró por encima de su taza de café. Elena tenía 42 años, rubia, elegante, siempre perfectamente arreglada. La conocía desde antes del accidente. Había sido amiga de Carolina en la universidad. Solo es trabajo, mintió. Problemas con los inversionistas japoneses. Elena asintió, pero sus ojos, azules, calculadores, lo estudiaron un momento más de lo necesario. Es por la chica nueva, la secretaria temporal. Fernando casi se atraganta con el café. ¿Y qué? Me llamó Cristina del departamento de contabilidad. Dice que te ve muy preocupado desde que llegó esa tal Isabela. Elena puso mantequilla en su pan con movimientos deliberados. ¿Hay algo que debas saber? No seas ridícula. Fernando se levantó de la mesa. Es solo una empleada temporal. Mónica regresa en 2 meses de su viaje a Europa y todo volverá a la normalidad. Claro, dijo Elena con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Solo me preocupo por ti, mi amor. Sabes que solo quiero lo mejor para ti. Fernando salió de la cocina antes de decir algo que no debía. El lunes por la mañana, Isabela no apareció al trabajo. Fernando intentó no entrar en pánico. Le mandó un mensaje. Nada. Llamó a Recursos Humanos. Le dijeron que había pedido permiso por enfermedad. Pasó todo el día mirando la puerta de su oficina, esperando verla entrar con su falda gris y su blusa blanca y sus ojos tristes, pero no vino. El martes tampoco. El miércoles. Fernando no aguantó más. Consiguió la dirección de Isabela en Archivos de Recursos Humanos y fue a su departamento, un edificio viejo en una zona modesta de la ciudad. 3er piso, sin elevador. Tocó la puerta, 1 vez, 2, 3. Señorita Mendonça, soy Fernando Durán. Solo quiero hablar, por favor. Silencio. Luego, finalmente, pasos suaves. La puerta se abrió una rendija. Isabela se veía terrible. Ojos hinchados de llorar. El cabello despeinado. Todavía en pijama a las 3 de la tarde. No debería estar aquí, dijo con voz ronca. Lo sé, pero necesitaba saber que estabas bien. ¿Bien? Una risa amarga. Me dice que tal vez soy su hija muerta. ¿Y espera que esté bien? Isabela. No, negó con la cabeza. No puede ser verdad. No puede. He pasado toda mi vida sin saber quién soy. Y ahora aparece usted con esa historia imposible. Dame 2 semanas, interrumpió Fernando. 2 semanas para investigar, para conseguir pruebas. Si estoy equivocado, te dejaré en paz y nunca volverás a saber de mí. Pero si tengo razón, su voz se quebró. Si tengo razón, Isabela, entonces has estado sola todos estos años cuando deberías haber estado conmigo. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas nuevamente. ¿Y si no quiero saber la verdad? ¿Y si es más fácil seguir siendo nadie? Pero no eres nadie, dijo Fernando con fiereza. Eres alguien. Siempre has sido alguien. Y si hay aunque sea una posibilidad de que seas mi hija, necesito saberlo. Necesito. No pudo terminar. Las lágrimas ganaron. Isabela lo miró durante largo rato. Luego, con voz apenas audible, susurró. 2 semanas. Después de eso, no quiero volver a hablar de esto nunca más. Si resulta que está equivocado, te lo prometo. La puerta se cerró suavemente. Fernando se quedó en el pasillo, respirando con dificultad. 2 semanas, 14 días para descubrir si estaba loco o si el milagro más imposible del mundo acababa de entrar en su vida. Bajó las escaleras con el corazón latiendo como tambor de guerra. No vio la figura que lo observaba desde el auto estacionado al otro lado de la calle. Elena, con el rostro transformado por una expresión que nunca mostraba en casa. Miedo. 2 semanas, 14 días que se arrastraron como años. Fernando intentaba mantener la compostura en la oficina, pero era como pedirle a un hombre ahogándose que fingiera estar respirando bien. Isabela había regresado al trabajo el jueves, pálida y callada, evitando su mirada. Se movía por la oficina como un fantasma, cumpliendo con sus tareas con eficiencia mecánica, pero sin decir una palabra más de lo necesario. Y él la observaba. Dios, cómo la observaba. Cada gesto, cada movimiento, cada expresión de su rostro. Buscaba a Paloma en ella, y la encontraba, en la forma en que arrugaba la nariz cuando algo la confundía,
en cómo tarareaba bajito cuando creía que nadie la escuchaba. Melodías sin nombre que hacían eco en los rincones más oscuros de su memoria, en el modo en que mordía su labio inferior cuando se concentraba. Carolina hacía eso, su esposa, la madre de Paloma, el viernes de esa primera semana. Fernando estaba firmando documentos cuando Isabela entró a dejar más archivos. Al inclinarse sobre el escritorio, un mechón de cabello cayó sobre su rostro. Sin pensar, con un gesto automático que venía de algún lugar profundo y olvidado, Isabela lo apartó con la mano derecha pasándolo detrás de la oreja izquierda, exactamente como Paloma lo hacía cuando tenía 5 años. Fernando dejó caer la pluma. Isabela levantó la vista, sorprendida por el ruido. «Señor Durán». «Nada», respondió él, la voz tensa. «Solo, nada». Pero no era nada, era todo. Esa misma tarde, Fernando hizo algo que nunca pensó que haría, mientras Isabela estaba en el baño. Entró a su pequeña estación de trabajo. Su corazón latía con fuerza mientras abría cajones, buscando, no sabía qué, más pruebas, más señales, algo. Encontró una libreta vieja. Las páginas estaban llenas de dibujos, flores, pájaros, paisajes sencillos hechos con bolígrafo. Y en una de las últimas páginas, un dibujo más elaborado, una mariposa, cuidadosamente sombreada, las alas extendidas como si estuviera a punto de volar. Fernando sintió que las rodillas le temblaban. Tomó un cabello de su cepillo que guardaba en el cajón inferior, solo uno, casi invisible, y lo guardó en un pequeño sobre que ya llevaba preparado. Se lo daría a Arturo esa misma noche, una segunda muestra, solo para estar seguro. ¿Qué está haciendo? Fernando se giró bruscamente. Isabela estaba en la puerta, mirándolo con una mezcla de sorpresa y algo parecido al dolor. Yo no tenía excusa. No había forma de justificar lo que acababa de hacer. «Está buscando pruebas», dijo ella bajito, como si yo fuera un caso que resolver y no una persona. «Isabela, no es así». «Sí lo es», interrumpió ella, y por primera vez en 2 semanas había algo más que tristeza en su voz, había enojo. «Para usted soy solo una posibilidad, una esperanza, pero para mí esto es aterrador. Toda mi vida he sido nadie, y ahora tal vez sea alguien, pero ese alguien es una niña muerta, que usted perdió hace 18 años. ¿Dónde quedo yo en todo esto?» Fernando abrió la boca, pero no tenía respuesta. Isabela tomó su bolsa y salió de la oficina sin decir más. Esa noche, Fernando apenas probó la cena. Elena lo observaba desde el otro lado de la mesa del comedor, sus ojos azules estudiándolo como un halcón estudia a su presa. «Estás muy distraído últimamente», comentó ella, cortando su salmón con precisión quirúrgica. «¿Problemas en la oficina?» «Nada importante», mintió Fernando. «¿Seguro?» Elena tomó un sorbo de vino blanco. «Porque Marta de Recursos Humanos me comentó que has estado actuando muy extraño con la secretaria temporal. Esa tal... ¿Cómo se llama?» «Isabela», respondió Fernando. «Quizás demasiado rápido». «Ah, sí, Isabela». Elena dejó la copa sobre la mesa con un pequeño clic. «¿Hay algo que debas saber, Fernando?» «No sé de qué hablas. Hablo de que la gente murmura. Dicen que la miras diferente, que te quedas trabajando tarde cuando ella está, que fuiste a su departamento el miércoles pasado». Fernando sintió el frío recorrerle la espalda. «¿Me estás siguiendo?» «Te estoy cuidando», corrigió Elena con una sonrisa que no tenía nada de cálida. «Como siempre lo he hecho, como lo hice cuando perdiste a Carolina y a Paloma y apenas podías levantarte de la cama, como lo hice cuando nadie más quiso estar contigo». Había algo en su tono, algo posesivo, algo que hizo que Fernando la mirara realmente por primera vez en años. «¿Qué quieres decir con eso?» Elena se limpió los labios con la servilleta, tomándose su tiempo. «Solo que sé reconocer cuando mi marido está ocultándome algo. Y sea lo que sea, Fernando. Espero que no hagas algo estúpido. Hemos construido una buena vida juntos. Sería una pena arruinarla». No era una pregunta, era una advertencia. Fernando se levantó de la mesa. «Terminé de cenar, tengo trabajo en el estudio, como siempre», murmuró Elena. Pero Fernando ya estaba saliendo del comedor, una vez a salvo en su estudio privado. Fernando cerró la puerta con seguro y se dejó caer en el sofá de cuero. Las manos le temblaban, no de miedo, sino de una emoción que no sabía nombrar.
Elena sabía algo, o sospechaba. Su comportamiento no era solo celos de esposa, era algo más profundo, más oscuro. Sacó su celular y marcó a Arturo. «¿Qué encontraste?», preguntó sin preámbulos. «Buenas noches a ti también», respondió el investigador con tono seco. «Tengo novedades. No todas buenas. Habla». El orfanato en Querétaro tiene registros de una niña que llegó en septiembre del 2007, aproximadamente 5 años, sin identificación. La encontraron vagando por la carretera federal 57, a unos 50 kilómetros de la ciudad. Estaba en shock. No hablaba, solo lloraba. Fernando cerró los ojos. ¿Qué más? Los reportes dicen que estaba golpeada. Rasguños, moretones, como si hubiera estado en un accidente de auto. Pero no había autos abandonados en la zona. No había reportes de choques. Era como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito. Dios mío, hay más, continuó Arturo. Revisé los archivos del accidente de tu esposa y tu hija. El doctor Ruiz, el que firmó el certificado de defunción de Paloma, fue arrestado 3 años después por falsificar exactamente ese tipo de documentos, certificados de muerte, principalmente, por dinero. ¿Cuánto? Depende del caso, entre 50.000 y 200.000 pesos por certificado. Fernando sintió náuseas. ¿Quién tramitó los certificados en el hospital? Según los registros. Arturo hizo una pausa. Tu esposa actual, Elena Durán. El silencio que siguió fue absoluto. Fernando, ¿estás ahí? Sí, respondió él con voz hueca. ¿Y el ADN? Todavía faltan 5 días para los resultados. Pero te adelanto algo. Conseguí el registro dental de Paloma de su pediatra. Isabela accedió a hacerse un escaneo dental para comparar. Los patrones de crecimiento dental concuerdan con lo esperado para alguien que tenía 5 años en el 2007. Fernando dejó caer el teléfono. No podía respirar, no podía pensar. Elena había estado ahí, en todo, organizando, tramitando, consolando. Elena que apareció como salvadora cuando él más lo necesitaba. Elena que nunca quiso hablar del accidente, que insistió en que él no viera los cuerpos, que se encargó de todo. Se levantó del sofá y fue a la ventana. Afuera, el jardín estaba oscuro excepto por las luces del camino de piedra. Podía ver su reflejo en el cristal, un hombre de 48 años que de repente se sentía de 100. ¿Qué había hecho Elena? ¿Y por qué? Un golpe en la puerta lo hizo saltar. ¿Fernando? La voz de Elena sonaba dulce, preocupada. ¿Estás bien? Te oí gritar. No había gritado, pero ella estaba ahí, del otro lado de la puerta, escuchando. Estoy bien, respondió con voz controlada. Solo una llamada de trabajo estresante. Ábreme, mi amor. Déjame ayudarte a relajarte. Estoy cansado, Elena. Quiero estar solo. Silencio. Luego, como quieras. Pero recuerda que estoy aquí. Siempre he estado aquí. No lo olvides. Fernando escuchó sus pasos alejarse por el pasillo. Solo entonces se permitió temblar. Esa noche, Elena no durmió tampoco. En su habitación. Hacía años que dormían en cuartos separados, algo que Fernando había aceptado sin cuestionar. Abrió el cajón secreto del fondo de su closet. Dentro había una carpeta gruesa. Paloma Durán, escrito a mano en la portada, certificados falsos, recibos de pagos al doctor Ruiz, fotografías del accidente que nunca le mostró a Fernando, y una dirección: Orfanato Nuestra Señora de Guadalupe, Querétaro. Elena pasó los dedos sobre los documentos. Su rostro una máscara de hielo. 18 años. 18 años construyendo una vida, una posición, una fortuna. Todo perfecto, todo bajo control. Y ahora esa mocosa aparecía con una maldita fotografía y amenazaba con destruirlo todo. Elena cerró la carpeta y la guardó de vuelta. Luego sacó su celular y marcó un número que no había usado en años. «Necesito un favor», dijo cuando contestaron, «y necesito que sea discreto». La voz al otro lado preguntó de qué se trataba. «Hay una chica que está causando problemas. Necesito que la asustes, que se vaya de la ciudad. ¿Puedes hacerlo?» La voz dijo que sí, por el precio correcto. Elena sonrió en la oscuridad. «El dinero no es problema. Solo hazla desaparecer de nuestras vidas». Colgó y se quedó sentada en la penumbra de su habitación, mirando hacia la ventana, afuera,
La luna brillaba fría e indiferente. Los rumores comenzaron el lunes por la mañana. Isabela llegó a la oficina como siempre, a las 8 en punto, y de inmediato notó que algo había cambiado. Las secretarias del piso dejaban de hablar cuando ella pasaba. Las miradas se clavaban en su espalda como cuchillos. Los susurros seguían sus pasos por los pasillos. Al principio pensó que se lo estaba imaginando, pero cuando fue al baño a media mañana, escuchó voces del otro lado de la puerta. Es obvio lo que está pasando. ¿Por qué más don Fernando la trataría diferente? Pobre doña Elena. Imagínate, tu marido teniendo un affair con una mocosa que podría ser su hija. Dicen que hasta fue a su departamento, a plena luz del día. ¡Qué descaro! Y ella haciéndose la mosca muerta. La inocentona. Isabela sintió que el piso se abría bajo sus pies. Salió del baño con las mejillas ardiendo, ignorando las miradas burlonas de las dos mujeres que se habían callado al verla. Pero lo peor aún no había llegado. Ese mismo día, documentos importantes comenzaron a desaparecer de su escritorio. Un contrato que ella había organizado meticulosamente apareció mal archivado, causando un retraso de 2 horas en una reunión crucial. Un mensaje telefónico de un cliente importante nunca llegó a Fernando, quien se enteró por el cliente mismo, furioso, un día después. «Señorita Mendonça», la llamó Fernando a su oficina el martes por la tarde. ¿Puede explicarme por qué el señor Kobayashi dice que nunca recibió mi llamada de confirmación? Isabela lo miró sin entender. Yo le pasé el mensaje ayer en la mañana, don Fernando. Lo puse en su escritorio, junto con los otros. Fernando revisó su escritorio. No había ningún mensaje. No está aquí. Pero yo lo dejé, se lo juro. Estaba en el papel amarillo, como siempre. La expresión en el rostro de Fernando se suavizó al ver su angustia genuina. Está bien. Yo le hablaré para aclarar. Solo. Ten más cuidado. ¿Sí? Isabela asintió, sintiendo las lágrimas quemar detrás de sus ojos. No iba a llorar. No aquí. No ahora. Pero cuando salió de la oficina, vio a Marcela, una de las secretarias del departamento de contabilidad, guardando algo rápidamente en su cajón. Por un segundo, creyó ver un destello de papel amarillo. No dijo nada. ¿Quién le creería? Los rumores se volvieron más venenosos. Isabela está durmiendo con el jefe. Es una cazafortunas. Llegó de la nada y ya tiene a don Fernando comiendo de su mano. Pobre doña Elena, tan buena que ha sido con todos nosotros, y su marido la traiciona con esa cualquiera. Isabela comía sola en la cafetería. Nadie se sentaba con ella. Cuando caminaba por los pasillos, las conversaciones morían, las miradas la seguían, cargadas de desprecio. El miércoles, alguien derramó café accidentalmente sobre su blusa durante el almuerzo. El jueves, su computadora fue hackeada y varios archivos importantes se borraron. El viernes, encontró una nota anónima en su escritorio. «Lárgate antes de que sea demasiado tarde. Aquí no te quiere nadie». Isabela aguantó todo en silencio. Cada insulto murmurado, cada mirada de odio, cada pequeña crueldad. No se lo dijo a Fernando. No podía. Él ya estaba haciendo demasiado por ella, investigando, buscando respuestas a preguntas imposibles. No quería ser más carga de lo que ya era, pero Fernando lo notó de todas formas. «¿Qué te están haciendo?», preguntó un viernes por la tarde, cuando la vio limpiándose lo que parecía café de la blusa. «Nada», mintió Isabela. «Solo fui torpe. No me mientas». Fernando se acercó, su voz baja pero firme. «Sé que algo está pasando, los rumores». «No son solo rumores», interrumpió ella, y finalmente las lágrimas que había contenido toda la semana comenzaron a caer. «¿Creen que usted y yo, que nosotros, Dios, es tan humillante?» Fernando sintió una ira fría recorrerle las venas. «¿Quién? Dame nombres». «No importa, solo. ¿Puede dejar de defenderme públicamente? Solo empeora las cosas, si me trata como a cualquier empleada. Tal vez se cansen y me dejen en paz. No voy a permitir que te maltraten». «Entonces despídame», dijo Isabela con voz rota, «porque así no puedo seguir. No puedo venir cada día a que me traten como basura, solo porque usted tuvo una corazonada loca sobre quién soy. Yo no pedí esto. No pedí ser su esperanza muerta». Se cubrió la boca, horrorizada por sus propias palabras. Fernando retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. «Isabela, perdón, no quise, pero ya era demasiado tarde.
Tomó su bolsa y salió prácticamente corriendo. Lo que ninguno de los dos sabía era quién orquestaba todo. Elena visitaba la oficina con más frecuencia, siempre con alguna excusa: llevarle almuerzo a Fernando, recoger documentos, saludar a viejas amigas del departamento administrativo, pero en cada visita dejaba caer comentarios casuales. Pobrecita Isabela, ¿verdad? Tan joven y tan cercana a Fernando. No sé si sea apropiado que mi marido pase tanto tiempo a solas con su secretaria. Ustedes entienden mi preocupación. Me contaron que la vieron saliendo de un hotel la semana pasada. Qué curioso, ¿no? Las semillas de duda crecían rápido, y Elena las regaba con cuidado experto. El martes de la segunda semana, Elena decidió ir más lejos. Necesitaba esa fotografía. Era la única evidencia física que conectaba a Isabela con Paloma. Si la destruía, todo volvería a la normalidad. Fernando eventualmente se cansaría de sus sospechas sin pruebas. Isabela se iría, y la vida continuaría como debía. Consiguió la dirección del departamento de Isabela a través de Marta de Recursos Humanos. Solo quiero enviarle unas flores de disculpa por los rumores. Mintió con una sonrisa dulce. Marta, encantada de complacer a la esposa del jefe, le dio la dirección sin pensarlo dos veces. Esa noche, mientras Isabela trabajaba hasta tarde en la oficina terminando un reporte urgente, Elena usó una llave maestra que había conseguido de un cerrajero conocido. Entró al departamento de Isabela como una sombra. El lugar era deprimente, pequeño, casi vacío, con muebles viejos que parecían de segunda mano. Las paredes desnudas gritaban soledad. Elena sintió una punzada de algo: satisfacción, culpa, al ver cómo había vivido la niña durante todos estos años. Ella no es Paloma, se recordó a sí misma. Paloma murió. Esta es solo una oportunista con una fotografía robada. Pero mientras más se lo repetía, menos lo creía. Revolvió cajones, buscó en el closet diminuto, revisó bajo la cama, encontró la libreta con los dibujos de mariposas, la guardó para destruirla después, pero la fotografía, la maldita fotografía, no aparecía por ningún lado. Desesperada, revisó la ropa sucia, los libros viejos en la repisa, hasta dentro del refrigerador. Nada. Y entonces lo entendió. Isabela la llevaba consigo, siempre, probablemente en ese medallón que Elena había notado que usaba bajo la blusa. Salió del departamento sintiéndose derrotada, pero más determinada que nunca. Si no podía destruir la evidencia, destruiría a la chica. Al día siguiente, hizo la llamada. El hombre al otro lado se llamaba Rafa, matón de poca monta que hacía trabajos especiales por el precio correcto. Elena lo había conocido años atrás, cuando necesitó resolver ciertos asuntos relacionados con el accidente. «Necesito que asustes a alguien», dijo Elena, sentada en su auto estacionado a 3 calles de su casa. «Una chica, 23 años, vive sola. Quiero que le dejes muy claro que debe irse de la ciudad y no volver nunca». «¿Cuánto?». La voz de Rafa sonaba aburrida, profesional. 50.000 ahora, 50.000 cuando se haya ido. «¿Qué tan asustada?». Elena cerró los ojos. «Lo suficiente para que no quiera quedarse. Pero no le hagas daño permanente. Solo. Miedo. ¿Entendido? Dame la dirección». Elena se la dio junto con una descripción de Isabela. «Y Rafa, esto nunca pasó. ¿Entendido? Nunca pasa», respondió él antes de colgar. Elena se quedó sentada en su auto, las manos temblorosas sobre el volante. «Es necesario», se dijo. «Es para proteger lo que construí, lo que merezco». Pero mientras más se lo repetía, más hueco sonaba. Esa noche, mientras Fernando dormía inquieto en su estudio y Elena fingía leer en su cama, Isabela caminaba hacia su departamento después de haber trabajado hasta las 10. Las calles estaban oscuras, más oscuras de lo normal porque 2 farolas estaban fundidas. No vio al hombre hasta que fue demasiado tarde. Salió de entre las sombras, grande, con capucha, bloqueando su camino. «Isabela Mendonça», dijo con voz rasposa. Ella retrocedió, el corazón latiéndole en la garganta. «¿Quién es usted?» «Alguien que tiene un mensaje para ti. Vete de la ciudad, deja tu trabajo, desaparece, y no vuelvas nunca». «No entiendo». El hombre dio un paso adelante. Isabela vio el brillo de un cuchillo en su mano. «No me hagas repetirlo, niña.
Tienes 3 días. Si no te vas, las cosas se pondrán feas, ¿entiendes? Isabela asintió, demasiado aterrada para hablar. Bien. El hombre retrocedió hacia las sombras. 3 días. Y ni se te ocurra ir a la policía. Sabemos dónde vives. Y desapareció tan rápido como había aparecido. Isabela se quedó paralizada en medio de la calle, temblando violentamente. Luego, sin pensar, corrió hacia su departamento. Subió las escaleras de 2 en 2. Se encerró y empujó el sofá contra la puerta. Solo entonces se permitió llorar. Isabela no fue a trabajar al día siguiente, ni al otro. Pasó 2 días encerrada en su departamento, sobresaltándose con cada ruido, mirando por la ventana cada vez que escuchaba pasos en el pasillo. 3 días. El hombre le había dado 3 días. No durmió, no comió. Solo se sentaba en el piso de su pequeña sala, abrazando sus rodillas, preguntándose qué había hecho para merecer esto. Primero los rumores, luego el acoso en la oficina, y ahora, esto. Debería irse, hacer las maletas, tomar el primer autobús a cualquier ciudad, desaparecer como había vivido toda su vida, invisible, sin dejar huella. Pero algo la detenía, o más bien, alguien, Fernando Durán, un hombre que creía que ella era su hija muerta, un hombre que la miraba con tanta esperanza y dolor que le dolía el pecho, un hombre que tal vez, solo tal vez, le daría finalmente un nombre, una historia, un lugar al que pertenecer. ¿Valía la pena arriesgar su vida por esa posibilidad? El teléfono sonó el tercer día. Isabela lo miró durante 5 tonos antes de atreverse a contestar. ¿Isabela? ¿Soy Arturo Beltrán? ¿El investigador privado de don Fernando? Ella contuvo el aliento. Sí, necesito que vengas a mi oficina. Ahora, es urgente. No puedo yo. Sabemos del tipo que te amenazó, interrumpió Arturo. Lo tenemos identificado y tenemos más información que necesitas escuchar. Por favor, confía en mí. Don Fernando está aquí también. Isabela cerró los ojos. Su instinto le gritaba que huyera, pero otra parte de ella, esa parte que había estado vacía toda su vida, susurraba. Y si es verdad, dame la dirección, dijo finalmente. 1 hora después, Isabela entraba a una oficina modesta en el centro de la ciudad. Arturo era un hombre de unos 50 años, pelo gris, ojos cansados pero amables, y ahí estaba Fernando, de pie junto a la ventana, demacrado, con ojeras profundas como si tampoco hubiera dormido en días. Isabela, dijo él, dando un paso hacia ella. Gracias por venir. El hombre del cuchillo, comenzó ella. Se llama Rafael Montoya, interrumpió Arturo, señalando una silla. Siéntate. Tenemos mucho que hablar. Durante la siguiente hora, Arturo les mostró todo lo que había descubierto. Fotografías de Rafa entrando y saliendo de un edificio conocido por albergar actividades criminales, registros de llamadas a su teléfono, y lo más importante, una llamada hecha desde el celular de Elena Durán 2 días antes de que Rafa amenazara a Isabela. Fernando escuchaba todo con el rostro de piedra, pero Isabela podía ver sus manos temblar sobre la mesa. Mi investigador de campo lo interceptó antes de que volviera a buscarte, continuó Arturo. Le hicimos entender que si te tocaba un pelo, tendría problemas mucho más grandes que el dinero que le pagaron. Pero Isabela, necesitas entender algo. Quien te quiere fuera de la ciudad es Elena, la esposa de Fernando. ¿Por qué?, susurró Isabela. Ni siquiera me conoce. Fernando finalmente habló, su voz ronca de emoción contenida. Porque ella sabe quién eres, o al menos sospecha lo suficiente como para tener miedo. Hay más, dijo Arturo, sacando otra carpeta. Mucho más. Les mostró los registros del orfanato. La niña encontrada en la carretera federal 57 en septiembre del 2007, sin nombre, sin memoria, con señales de trauma físico consistente con un accidente automovilístico. La edad estimada, 5 años. La fecha, 3 días después del accidente que supuestamente mató a Paloma Durán. 3 días, repitió Fernando con voz quebrada. 3 días estuvo mi hija. Estuvo ella sola, herida, antes de que alguien la encontrara. Isabela sintió algo frío recorrerle la espalda. Cerró los ojos e intentó recordar algo, cualquier cosa de esos días, pero solo había oscuridad,
Hay irregularidades en los documentos del accidente, continuó Arturo. El doctor Esteban Ruiz, quien firmó el certificado de defunción de Paloma, fue arrestado años después por falsificar documentos médicos por dinero. Y adivina quién tramitó todos los certificados, quién habló con los médicos, quién se encargó de todo. Elena, dijo Fernando, las palabras saliendo como veneno. Arturo asintió. También encontré esto. Puso sobre la mesa recibos bancarios, transferencias de la cuenta de Elena a una cuenta vinculada al doctor Ruiz, 50,000 pesos. 2 semanas después del accidente, el silencio que siguió fue sepulcral. Fernando se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. Isabela podía ver su reflejo en el cristal, un hombre destruyéndose por dentro. ¿Por qué?, preguntó él finalmente. ¿Por qué haría algo así? Éramos amigos. Carolina la quería como a una hermana. Dinero, respondió Arturo simplemente. Al morir Carolina y Paloma, tú quedaste solo, destrozado, vulnerable. Elena se casó contigo 2 años después. La mitad de tu fortuna pasó a ser legalmente suya. Si Paloma hubiera vivido, ella habría heredado todo eventualmente. Elena no sería más que una esposa temporal. Ella... Fernando se giró, el rostro contorsionado por la furia y el dolor. Ella mató a mi esposa y secuestró a mi hija por dinero. No tenemos pruebas de que matara a Carolina, corrigió Arturo. El accidente fue real, pero sí hay evidencia de que sobornó al médico forense para declarar a Paloma muerta cuando no lo estaba, y que pagó a alguien para llevarla lejos y abandonarla. Isabela se cubrió la boca con ambas manos. Todo su cuerpo temblaba. Yo era esa niña. Estaba viva, y me abandonaron en una carretera como basura. Fernando se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. No eres basura. Nunca lo fuiste, y lo voy a probar. ¿Cómo?, preguntó ella con lágrimas rodando por sus mejillas. Fernando miró a Arturo. ¿Ya llegaron? Arturo asintió y sacó un sobre manila del último cajón de su escritorio. Se lo entregó a Fernando con manos cuidadosas, como si contuviera algo sagrado. Fernando lo sostuvo durante un largo momento. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Miró a Isabela, sus ojos llenos de lágrimas. «Esto es lo último que necesito saber», dijo con voz quebrada. «Si este sobre dice lo que creo que dice, entonces todo cambia. Todo». «¿Qué es?», susurró Isabela. «Los resultados del análisis de ADN». El tiempo se detuvo. Isabela sintió que no podía respirar. 23 años de vacío, de no saber quién era, de mirar a extraños en la calle preguntándose si alguno de ellos la conocía, si alguno la recordaba. 23 años preguntándose si tenía un nombre real, una familia, un lugar en el mundo. Y ahora, toda la verdad estaba en ese sobre manila. Fernando abrió el sobre con cuidado. Sacó varias hojas llenas de datos técnicos, números, gráficos que ninguno de ellos entendía completamente. Pero al final, en letras claras y negras, había un resumen. Fernando leyó en voz alta, su voz rompiéndose con cada palabra, basado en el análisis de 20 marcadores genéticos autosómicos. La probabilidad de paternidad entre Fernando Durán Castillo e Isabela Mendonza es del 99,97%. Conclusión: no se puede excluir la paternidad. Fernando Durán Castillo es el padre biológico de Isabela Mendonza con una certeza superior al 99%. El sobre cayó de sus manos. Fernando se dejó caer de rodillas en el piso de la oficina. Un sollozo primitivo, desgarrador, salió de lo más profundo de su pecho. 18 años. 18 años de luto, de culpa, de visitar una tumba vacía. 18 años creyendo que su princesa estaba muerta cuando todo el tiempo había estado viva, creciendo sola, sin nadie, sin saber siquiera quién era. Paloma, susurró, mirando a Isabela con ojos inundados de lágrimas. Te llamas Paloma, eres mi hija, eres mi niña. Isabela no podía moverse, no podía hablar, sentía como si estuviera flotando fuera de su cuerpo, observando la escena desde lejos. Toda su vida había sido Isabela Mendonza, la huérfana sin pasado, y en un segundo, todo eso se desvaneció. Tenía un padre, tenía un nombre, tenía una historia. Era Paloma Durán. No, no puede ser.
dijo con voz temblorosa. Toda mi vida he sido nadie, y ahora soy alguien. ¿Cómo? Fernando se arrastró hacia ella, tomando sus manos. Perdóname, sollozó. Perdóname por no haberte encontrado. Perdóname por no haber cuestionado, por no haber buscado más. Perdóname por dejarte crecer sola. Algo dentro de Isabela se rompió. Una presa que había contenido 23 años de dolor, de soledad, de preguntas sin respuesta. Las lágrimas comenzaron a caer, imparables. Papá, susurró, probando la palabra en su boca por primera vez que pudiera recordar. ¿Eres mi papá? Sí. Fernando la atrajo hacia él, abrazándola con la desesperación de alguien que abraza un milagro. Sí, mi amor, soy tu papá, y nunca más vas a estar sola. Se abrazaron en medio de esa oficina, llorando por los años perdidos, por el dolor sufrido, por la injusticia de todo. Arturo se retiró discretamente, dejándolos solos en ese momento sagrado. Afuera, el mundo seguía girando, pero para Fernando y Paloma, todo había cambiado para siempre. La verdad, finalmente, había salido a la luz. Ahora venía la parte difícil, hacer que Elena pagara por lo que hizo. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones imposibles de procesar. Isabela, Paloma, tenía que empezar a pensar en sí misma como Paloma. Se tomó una semana libre del trabajo. Fernando insistió. «Necesitas tiempo», le dijo con esa ternura nueva en su voz, que la hacía querer llorar cada vez que la escuchaba. Pero el tiempo no detenía las pesadillas. Esa primera noche después de conocer la verdad, Paloma soñó. No era como los sueños vagos y confusos que había tenido toda su vida. Este era diferente, vívido, real. Estaba en un auto, pequeña, tan pequeña que apenas podía ver por la ventana. Llovía, truenos. El parabrisas era un borrón de agua y luces, y una voz, la voz de su madre, cantando suavemente para calmarla. «No tengas miedo, mi amor, todo va a estar bien». Luego el impacto, el mundo volteándose, gritos, cristales rompiéndose, dolor, y después, nada, oscuridad. Despertó gritando, empapada en sudor, las sábanas enredadas alrededor de su cuerpo. Se quedó sentada en la cama, temblando, mientras las imágenes del sueño se grababan en su mente con claridad dolorosa. No era un sueño, era un recuerdo. A la mañana siguiente, llamó a Fernando. «Estoy recordando», dijo con voz temblorosa, «cosas del accidente, pero hay algo más. Algo después del choque. Había alguien ahí, una mujer. No podía ver su cara, pero recuerdo su voz diciéndome que todo iba a estar bien, que me quedaría dormida y cuando despertara estaría en un lugar seguro». Fernando sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Qué más recuerdas de esa voz?» Era calmada, dulce, casi como si me estuviera arrullando, pero había algo raro, como si estuviera actuando. «Elena, tenía que ser Elena». «¿Quieres que vaya a tu departamento?», preguntó Fernando. «No deberías estar sola con estos recuerdos». Paloma quiso decir que sí. Quería que este hombre que ahora sabía que era su padre la abrazara y le dijera que todo estaría bien. Pero otra parte de ella, la parte que había sobrevivido 23 años sola, le decía que no fuera débil. «Estoy bien», mintió. «Solo necesitaba contarte, Paloma». Escuchar su verdadero nombre todavía la sacudía cada vez. «Necesito hacer esto sola», interrumpió. «Necesito procesar todo esto. Por favor, entiende». Fernando suspiró, pero respetó su decisión. «Está bien, pero prométeme que me llamas si me necesitas». «A cualquier hora. ¿De acuerdo?» «De acuerdo». Pero Paloma no llamó. Durante los siguientes días, se sumergió en sus recuerdos emergentes como quien se sumerge en aguas profundas y oscuras. Recordó un parque, columpios oxidados, un hombre, su padre, empujándola más alto, mientras ella reía sin miedo de caer porque sabía que él la atraparía. Recordó una cocina soleada, una mujer con cabello castaño como el suyo haciendo panqueques con chispas de chocolate, cantando canciones tontas que las hacían reír a ambas. Recordó una canción de cuna. «Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo». La voz de su padre,
desafinada pero llena de amor, mientras la mecía en sus brazos, y recordó el dije de mariposa, su madre poniéndoselo alrededor del cuello en su 5º cumpleaños. Las mariposas son libres, mi amor, como tú. Nunca dejes que nadie te enjule. Cada recuerdo era una puñalada y un regalo al mismo tiempo. Una tarde, mientras miraba por la ventana de su pequeño departamento, el medallón que siempre llevaba con la fotografía se sintió pesado contra su pecho. Lo abrió y miró la imagen gastada de la niña en el vestido amarillo. Por primera vez en su vida, sabía exactamente quién era esa niña. Sabía su nombre, conocía su historia, y ese conocimiento era tan abrumador que tuvo que sentarse en el piso y respirar profundamente para no hiperventilarse. El teléfono sonó. Era Fernando otra vez. «¿Cómo estás?» «Confundida», respondió honestamente. «Toda mi vida he sido Isabela, la huérfana sin pasado, y ahora soy Paloma, y tengo toda esta historia que no sé cómo procesar. Lo sé, yo también estoy». Fernando hizo una pausa. «Llevo 18 años llorando tu muerte, y ahora estás viva, y estás bien, y no sé si reír o llorar o gritar. Tal vez las 3 cosas», dijo Paloma con una risa que sonó más como un sollozo. «Tal vez», acordó Fernando. «Paloma, necesito preguntarte algo, y si no estás lista, está bien, pero ¿quisieras ver fotografías? ¿De cuando eras niña? ¿De tu mamá? ¿De nosotros como familia?» Paloma cerró los ojos. Parte de ella quería decir que no. Era demasiado rápido. Pero otra parte, esa parte que había anhelado pertenecer a algo toda su vida, susurró que sí. «Sí», dijo finalmente. «Sí quiero ver». Esa noche, Fernando llegó a su departamento con una caja vieja de cartón. Adentro había álbumes de fotos, videos en DVD, cartas, dibujos infantiles. Se sentaron juntos en el pequeño sofá de Paloma, y Fernando comenzó a mostrarle su vida perdida, una foto de bebé. «Este eras tú el día que naciste. Pesaste 3 kilos 200 gramos. Carolina no podía dejar de llorar de felicidad». Un video de cumpleaños. «Aquí cumplías 4 años. Pediste pastel de chocolate y terminaste con más chocolate en la cara que en el estómago». Una carta. «Esto lo escribí el día que cumpliste 6 años. El primer cumpleaños después de que te perdimos. Te escribí una carta cada año desde entonces. 18 cartas que nunca pudiste leer». Paloma las leyó todas, llorando en silencio. En cada una, Fernando le contaba sobre su vida, sobre cómo el mundo había cambiado, sobre cuánto la extrañaba. «Hoy vi a una niña en el parque que se reía como tú», decía una. «Me pregunté si en algún lugar del cielo me puedes escuchar», decía otra. «Pero no estabas en el cielo», dijo Paloma con voz quebrada. «Estaba en Querétaro, en un orfanato, sin saber quién era». Fernando la abrazó, y esta vez Paloma no resistió. Se acurrucó contra él como la niña de 5 años que alguna vez fue, y lloró por todos los años perdidos. «Lo voy a arreglar», prometió Fernando. «Voy a hacer que Elena pague por lo que nos hizo. Te lo juro». «¿Cómo?», preguntó Paloma. «Ella es tu esposa. Ha estado en tu vida por casi 2 décadas. Era mi esposa», corrigió Fernando con voz de acero. «Ahora es la mujer que me robó 18 años con mi hija, y van a enfrentar las consecuencias en los días siguientes». Mientras Fernando planeaba el confronto final con Arturo y su abogado, Paloma seguía recordando. Cada día traía nuevas memorias. Recordó su habitación infantil, paredes pintadas de rosa claro con mariposas plateadas, una cama pequeña con dosel blanco, muñecas alineadas en un estante. Recordó Navidades, un árbol enorme con luces parpadeantes, el olor a ponche y buñuelos, regalos envueltos en papel brillante. Recordó a su madre, no solo flashes, sino momentos completos, su risa, el modo en que la besaba en la frente antes de dormir, sus manos suaves peinando su cabello, su voz leyendo cuentos de hadas. Y recordó el día del accidente con más claridad. Estaba enferma, solo un resfriado, pero su mamá era sobreprotectora. Fueron al doctor. Llovía tanto que su mamá dijo que tal vez deberían esperar, pero ella tenía que recoger una medicina. Subieron al auto. Su mamá le abrochó el cinturón de seguridad, besó su nariz.
Te amo más que a todas las estrellas del cielo, mi mariposa. Esas fueron las últimas palabras que su madre le dijo. Paloma le contó todo a Fernando, cada recuerdo, cada fragmento de su vida recuperada, y con cada conversación, el vínculo entre ellos se fortalecía. Una noche, Fernando le mostró el dije de mariposa que había guardado durante 18 años. Cuando te encontremos en la escena del accidente, esto no estaba contigo. Siempre me pregunté qué había pasado con él. Paloma tocó el medallón en su cuello. ¿Crees que Elena lo tomó para que no pudieran identificarme? Probablemente. Fernando apretó el dije en su mano. Pero ya no importa. Ahora te lo puedo devolver. Y con cuidado, con manos temblorosas. Desabrochó la cadena de su medallón con la fotografía y pasó el dije de mariposa por ella. Lo cerró alrededor del cuello de Paloma. Ahora estás completa, susurró. Paloma tocó el dije de plata, y en ese momento, algo hizo clic en su mente. Un recuerdo final, el más importante de todos. Se vio a sí misma, 5 años, despertando en la parte trasera de un auto desconocido, adolorida, asustada, una mujer rubia inclinándose sobre ella. Escúchame bien, niña. Tu nombre ya no es Paloma. No tienes familia. Nadie te quiere. Si dices algo, si cuentas lo que pasó, volveré y haré daño a tu papá. ¿Entiendes? Él está vivo, pero si hablas, morirá. Así que te quedas callada. Te olvidas de todo, y tal vez, solo tal vez, él vivirá. Elena, amenazándola, usando el amor de una niña por su padre para silenciarla. La recuerdo, dijo Paloma, su voz apenas un susurro. Recuerdo a Elena diciéndome que si hablaba, te mataría. Por eso no dije nada. Por eso olvidé, para protegerte. Fernando la miró con ojos llenos de lágrimas. Mi valiente niña. Se abrazaron en el silencio de ese pequeño departamento, padre e hija reunidos después de 18 años, y ambos supieron que había llegado el momento. Era hora de confrontar a Elena. Fernando pasó 3 días planeando todo meticulosamente. No podía haber errores. No podía haber escapatorias. Elena tenía que enfrentar la verdad, y tenía que hacerlo con testigos, con pruebas irrefutables, con la ley de su lado. Arturo consiguió más evidencia, registros bancarios de las transferencias a Ruiz, testimonios del cerrajero que le había vendido a Elena, la llave maestra para entrar al departamento de Paloma, y lo más importante, Rafa, el matón contratado para amenazar a Paloma, había aceptado testificar a cambio de inmunidad. Tenía grabaciones de sus conversaciones con Elena, prueba clara y directa de intento de intimidación. El abogado de Fernando, Sergio Mendoza, revisó todo con ojo de halcón. Es suficiente, dijo finalmente. Tenemos soborno de oficial médico, falsificación de documentos, secuestro de menor, abandono de incapaz e intento de intimidación de testigo. Elena va a ir a prisión por mucho tiempo. Bien, dijo Fernando con voz fría. Quiero que esté todo listo para el viernes por la noche. ¿El viernes? Preguntó Sergio. ¿Por qué el viernes? Porque voy a confrontarla, respondió Fernando. En nuestra casa, con todos ustedes presentes. Quiero que vea las pruebas. Quiero que sepa que se acabó, y quiero que Paloma esté ahí para verlo. Arturo frunció el ceño. ¿Estás seguro de que es buena idea? Podríamos simplemente llamar a la policía, arrestarla. No, interrumpió Fernando con firmeza. 18 años. 18 años vivió en mi casa, comió en mi mesa, durmió bajo mi techo, mientras mi hija crecía sola en un orfanato. Merece verme a los ojos cuando le diga que lo sé todo. Paloma, sentada en la oficina de Arturo escuchando todo, sintió un escalofrío. Parte de ella tenía miedo. Elena había demostrado ser capaz de cosas terribles. ¿Qué haría cuando se sintiera acorralada? Pero otra parte de ella, la parte que había sobrevivido toda una vida sin saber quién era, quería respuestas. Quería mirar a los ojos a la mujer que le robó su infancia y preguntarle por qué. Estaré ahí, dijo con voz firme. Necesito estar ahí. Fernando la miró con orgullo y preocupación mezclados. No tienes que hacerlo, Paloma. Yo puedo. Sí tengo que hacerlo, interrumpió ella. Por mí, por mamá, por todos estos años, y así quedó decidido. El viernes por la tarde, Fernando le dijo a Elena que quería tener una cena especial esa noche. Una cena,
Elena levantó la vista de su revista, sorprendida. ¿Para qué? Para hablar, respondió Fernando con una calma que no sentía. Sobre nosotros, sobre nuestro futuro. Siento que hemos estado distantes últimamente. Elena lo estudió con esos ojos azules y calculadores. Fernando podía ver las ruedas girando en su cabeza, evaluando, buscando la trampa, pero finalmente sonrió. Me parece maravilloso. Mi amor, ¿a qué hora? A las 8. He invitado a algunas personas que necesito que conozcas. Asuntos de negocios, pero importantes para nuestro futuro. La sonrisa de Elena vaciló por un segundo. ¿Qué personas? Es una sorpresa, dijo Fernando, y salió de la habitación antes de que ella pudiera preguntar más. Elena se quedó sentada en el sofá de la sala, con el corazón latiéndole más rápido de lo normal. Algo no estaba bien. Fernando había estado actuando extraño desde hacía semanas, y ahora una cena sorpresa con invitados misteriosos. Se levantó y fue a su habitación. Abrió el cajón secreto. La carpeta con el nombre de Paloma seguía ahí, junto con todos los documentos comprometedores. Debería deshacerse de ellos, quemarlos, pero algo la detuvo. Orgullo, quizás, o la falsa sensación de que mientras tuviera esas pruebas de lo que había hecho, todavía tenía control. Las guardó de vuelta y cerró el cajón. «Estás siendo paranoica», se dijo a sí misma. Fernando no sabe nada, no puede saber nada, pero su instinto le gritaba que algo estaba a punto de derrumbarse. A las 8 en punto. El timbre sonó. Elena, vestida con un elegante vestido azul marino y perlas en el cuello, abrió la puerta esperando ver socios de negocios de Fernando. En cambio, vio a Paloma. El mundo se detuvo. Isabela, no, Paloma, estaba ahí, en su entrada, usando un vestido sencillo pero digno, el cabello suelto sobre los hombros y alrededor del cuello, el dije de mariposa, el dije que Elena había arrancado del cuello de una niña inconsciente hace 18 años. El color abandonó el rostro de Elena. «Buenas noches, Elena», dijo Paloma con voz tranquila, aunque por dentro temblaba como una hoja. Detrás de Paloma estaban Arturo, el abogado Sergio y un oficial de policía en civil. Fernando apareció desde la sala. «Pasa, Paloma. Todos. Pasen, por favor». Elena retrocedió instintivamente, como si la presencia de Paloma la quemara. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz aguda. «Fernando, ¿qué significa esto?». «Significa que es hora de hablar con la verdad», respondió Fernando con voz de acero. «Sala, ahora». Todos se movieron hacia el comedor. La mesa estaba puesta para 6 personas. En la cabecera, el lugar de Fernando. A su derecha, una silla para Paloma. Al otro extremo, el lugar de Elena. Y en el medio, lugares para los testigos. Elena se quedó de pie, negándose a sentarse. «No voy a participar en este circo ridículo. No sé qué te ha metido esa chica en la cabeza, pero... Siéntate», ordenó Fernando con una voz que Elena nunca le había escuchado. Ella se sentó, pero sus ojos echaban chispas de furia. Fernando caminó lentamente alrededor de la mesa, como un fiscal construyendo su caso. Puso sobre la mesa, uno por uno, documentos. Certificado de defunción de Paloma Durán, firmado por el doctor Esteban Ruiz, un hombre que después fue arrestado por falsificar documentos médicos por dinero. Puso otro documento. Transferencia bancaria de tu cuenta personal a una cuenta vinculada a Ruiz. 50,000 pesos, 2 semanas después del accidente. Otro. Registros del orfanato en Querétaro. Una niña encontrada 3 días después del accidente. Edad aproximada, 5 años, sin identidad, con trauma físico consistente con accidente automovilístico. Otro. Análisis de ADN. Prueba irrefutable de que Isabela Mendonza es genéticamente mi hija, Paloma Durán, la niña que tú declaraste muerta. Elena miraba los documentos con la mandíbula apretada. No decía nada, pero sus manos temblaban sobre la mesa. Y finalmente, Fernando puso un último documento, junto con un pequeño dispositivo de audio. Grabaciones de tus conversaciones con Rafael Montoya, el hombre que contrataste para amenazar a mi hija y hacerla huir de la ciudad. Presionó play. La voz de Elena llenó el comedor. «Necesito que asustes a alguien. Una chica, 23 años, vive sola. Quiero que le dejes muy claro que debe irse de la ciudad y no volver nunca». Elena se puso de pie bruscamente.
tirando la silla. Eso no prueba nada. Pueden ser editadas, falsificadas. Tenemos al señor Montoya dispuesto a testificar, interrumpió Sergio, el abogado. Tenemos registros telefónicos, tenemos transferencias bancarias y tenemos a la víctima, Paloma Durán, viva y dispuesta a testificar sobre todo lo que recuerda. Elena se giró hacia Paloma con ojos llenos de veneno. Tú, siseó, esto es tu culpa. Tenías que aparecer con tu carita de víctima y tu fotografía robada. No la robé, dijo Paloma, levantándose también. Era mía, siempre fue mía, porque yo soy Paloma Durán. Soy la hija que tú intentaste borrar. Tú moriste en ese accidente, gritó Elena, perdiendo todo control. Se suponía que morirías. Carolina murió. ¿Por qué tú no? El silencio que siguió fue absoluto. Fernando sintió que las piernas le temblaban. ¿Qué dijiste? Elena se dio cuenta demasiado tarde de lo que había admitido. Cubrió su boca con las manos, los ojos muy abiertos. ¿Planeaste el accidente? La voz de Fernando era apenas un susurro de horror. ¿Mataste a Carolina intencionalmente? No, yo no. Elena retrocedió. Fue un accidente, el camión. Yo solo pagué al conductor para que se asegurara de que el choque fuera lo suficientemente fuerte. No sabía que Carolina moriría. Solo quería que la niña... No pudo terminar. Pero no necesitaba hacerlo. Fernando se dejó caer en su silla como si alguien le hubiera cortado las piernas. Paloma se cubrió la boca, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mataste a mi mamá», susurró. «La mataste y luego me abandonaste como basura. No eres más que un estorbo», explotó Elena. «Siempre lo fuiste. Carolina tenía todo lo que yo quería. El esposo perfecto, la familia perfecta, el dinero, la posición. Y yo solo era la amiga pobre que vivía a su sombra, cuando ella murió, cuando finalmente tuve mi oportunidad. Tú seguías ahí, arruinándolo todo, así que te quité del camino». El oficial de policía se levantó, sacando las esposas. Elena Durán queda arrestada por homicidio, secuestro de menor, abandono de incapaz, falsificación de documentos. No, Elena intentó correr hacia la puerta, pero el oficial la detuvo. «No pueden hacerme esto. Soy la esposa de Fernando Durán. Tengo derechos». «No tienes nada», dijo Fernando con voz muerta. «Nunca tuviste nada excepto lo que robaste». Mientras el oficial esposaba a Elena, ella se giró hacia Fernando con una última mirada de odio puro. 18 años, Fernando. 18 años te di, y los desperdicias por una mocosa que ni siquiera te recuerda. Pero yo la recuerdo a ella, respondió Fernando. Y eso es suficiente. Elena fue sacada de la casa gritando, maldiciendo, prometiendo venganza, pero sus palabras se perdieron en la noche, cuando la puerta se cerró detrás de ella. El silencio llenó el comedor. Paloma y Fernando se quedaron mirándose desde lados opuestos de la mesa. 18 años de dolor entre ellos. 18 años de preguntas finalmente respondidas. Fernando extendió su mano a través de la mesa. Paloma la tomó, y en ese silencio, sin palabras, comenzó la verdadera sanación. Los días después del arresto de Elena fueron un torbellino de emociones contradictorias. Paloma se quedó en la mansión esa noche, por primera vez en 18 años durmiendo bajo el mismo techo que su padre. Él le dio la habitación de huéspedes, pero antes de que ella se retirara, le mostró algo, una puerta al final del pasillo del segundo piso, una puerta que había permanecido cerrada durante casi 2 décadas. «Esta era tu habitación», dijo Fernando con voz temblorosa, girando la llave en la cerradura. No pude cambiar nada después del accidente. La puerta se abrió. Paloma entró lentamente, como si caminara en un sueño, y ahí estaba, todo exactamente como lo recordaba en sus flashes de memoria. Paredes rosa claro con mariposas plateadas pintadas a mano, la cama pequeña con dosel blanco, el estante lleno de muñecas que la miraban con ojos de cristal, un escritorio diminuto con crayones y libros para colorear todavía sobre la superficie. Tocó la cama, las sábanas cubiertas de polvo pero intactas. Se acercó al estante y tomó una muñeca, una con vestido rojo y trenzas doradas. «Lucía», susurró, y el nombre salió de sus labios sin pensarlo. «Mi muñeca favorita». Fernando, de pie en el umbral, sintió las lágrimas rodar por sus mejillas.
La llevabas a todas partes. Carolina decía que eras inseparable. Paloma abrazó la muñeca contra su pecho y se dejó caer en la cama pequeña, demasiado pequeña para su cuerpo adulto ahora, pero perfecta para la niña que alguna vez fue, y lloró por los años perdidos, por la madre que nunca conoció realmente, por la infancia que le robaron. Fernando se sentó junto a ella, la rodeó con sus brazos, y lloró también, padre e hija, reunidos en una habitación que había esperado 18 años para volver a tener vida. «Lo siento tanto, Paloma», sollozó Fernando. «Siento no haberte protegido. Siento haber confiado en Elena. Siento cada segundo que pasaste sola. No fue tu culpa», respondió ella con voz quebrada. Ella nos engañó a ambos. Se quedaron así durante horas, abrazados en esa habitación rosa, mientras la noche se hacía más profunda afuera, y lentamente, muy lentamente, las heridas comenzaron a sanar. Los siguientes días trajeron una rutina nueva y extraña. Paloma se mudó oficialmente a la mansión. Fernando insistió, y ella, cansada de vivir en ese departamento deprimente que solo le recordaba años de soledad, aceptó. Fernando le mostró álbumes de fotos cada noche, videos caseros de cumpleaños, navidades, días en el parque. Paloma los absorbía todos, llenando los huecos vacíos de su memoria con imágenes y sonidos de una vida que había olvidado. «Aquí estás aprendiendo a andar en bicicleta», decía Fernando, señalando un video. «Te caíste como 10 veces, pero no quisiste que te pusiera las rueditas de entrenamiento. Eras tan terca». «¿Era?», preguntó Paloma con una pequeña sonrisa. «Creo que sigo siendo». Fernando rió, y el sonido llenó la casa de una manera que no había sucedido en años. Pero no todo era fácil. Había momentos incómodos, silencios extraños, cuando ninguno de los dos sabía qué decir. Paloma era una adulta de 23 años con su propia vida, sus propios hábitos, sus propias heridas, y Fernando era un hombre de 48 que había vivido casi 2 décadas con el dolor como compañero constante. «A veces me miras como si estuvieras buscando a la niña de 5 años», dijo Paloma una noche durante la cena. Fernando bajó el tenedor, sorprendido por su honestidad directa. «Lo siento, es que es difícil reconciliar a la Paloma que recuerdo con la mujer que eres ahora. Lo sé, y yo no recuerdo ser esa niña completamente. Es como si hubiera 2 personas en mí. Isabela, que creció sola y aprendió a sobrevivir, y Paloma, que apenas está despertando después de 18 años dormida. ¿Y cuál eres tú?». Paloma pensó por un largo momento. «Las 2, creo, y ninguna, estoy volviéndome alguien nueva». Fernando asintió, entendiendo más de lo que esperaba. «Podemos hacerlo juntos, conocernos de nuevo, sin prisa. Me gustaría eso», dijo Paloma con una sonrisa pequeña pero genuina. 2 semanas después del arresto de Elena, Fernando le hizo una propuesta a Paloma. «Quiero que visitemos a tu mamá, juntos». Paloma sintió un nudo en la garganta. Había estado evitando pensar en su madre, en la mujer que murió tratando de cuidarla. Era demasiado doloroso. «No sé si estoy lista. Lo entiendo, pero creo que ella querría conocer a la mujer en que te convertiste, y creo que tú necesitas despedirte de ella. De verdad, esta vez». Paloma lo pensó durante todo el día, y finalmente asintió. El sábado por la mañana, manejaron hacia el cementerio en las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo, con árboles viejos y caminos de grava. Fernando la guió hasta una lápida de mármol blanco bajo un sauce llorón. Carolina Méndez de Durán, esposa amada, madre devota, 1978-2007. Paloma se arrodilló frente a la tumba, tocando las letras grabadas en la piedra. Cerró los ojos e intentó recordar el rostro de su madre. Imágenes fragmentadas vinieron a ella. Una sonrisa cálida, manos suaves, el olor a vainilla de su perfume. «Hola, mamá», susurró. «Soy yo, Paloma, tu mariposa». Las lágrimas comenzaron a caer. Lamento no haber estado aquí antes. Lamento no recordarte como debería. Lamento todo el tiempo perdido. Pero quiero que sepas que estoy bien. Papá está aquí. Me encontró. Después de todo este tiempo, me encontró. Y vamos a estar bien, los 2. Fernando se arrodilló junto a ella, colocando flores frescas sobre la tumba. «Traje a nuestra niña de vuelta, mi amor», dijo con voz quebrada.
Sé que pensé que la había perdido, pero estaba aquí todo el tiempo, esperando ser encontrada. Y ahora vamos a honrar tu memoria siendo una familia otra vez. Padre e hija se quedaron ahí durante horas, hablándole a Carolina, contándole todo lo que había pasado, llorando juntos, sanando juntos. Cuando finalmente se levantaron para irse, Paloma se quitó el dije de mariposa del cuello. «¿Qué haces?», preguntó Fernando. «Dejándole algo», respondió Paloma, colocando el dije sobre la tumba. «Ella me lo dio. Siento que debería volver a ella». «No», Fernando tomó el dije suavemente. «Tu mamá te lo dio para que lo llevaras, para que recordaras que eres libre, como una mariposa. Quédatelo, llévalo por las dos». Paloma miró el dije brillando en la palma de su padre. Luego lo tomó y se lo puso de vuelta alrededor del cuello. «Por las dos», repitió. En las semanas siguientes, Paloma comenzó a trabajar con Fernando en la empresa, no como secretaria, sino como aprendiz. Él le enseñaba el negocio, la presentaba como su hija a socios y clientes. Algunos se sorprendían, otros habían escuchado los rumores del escándalo, pero Fernando no les debía explicaciones a nadie. «Esta es mi hija, Paloma Durán», decía con orgullo cada vez. «Y algún día dirigirá esta empresa». Paloma se sumergió en el trabajo, descubriendo que tenía mente para los negocios, las matemáticas, que había estudiado por su cuenta en el orfanato, le servían bien, y su experiencia sobreviviendo con casi nada le daba una perspectiva única sobre eficiencia y recursos. Pero más importante que el trabajo era la relación que construían: cenas juntos cada noche, películas los fines de semana, largas conversaciones sobre todo y nada. Fernando le contaba historias de Carolina, Paloma le contaba sobre sus años en el orfanato, las personas buenas que la ayudaron, las dificultades que superó. «Conocí a una niña ahí, Rosa», contó Paloma una noche. «Ella también había sido abandonada, sin memoria, como yo. A veces me pregunto si hay más como nosotras, más niños que Elena, u otros como ella borraron». Fernando la miró con atención. «¿Querrías ayudarlos? ¿Buscarlos?» «No sé si podría, pero sí, creo que me gustaría intentar. Cuando esté lista». «Cuando estés lista», acordó Fernando. «Tenemos tiempo». Un mes después del arresto, hubo la audiencia preliminar. Elena se declaró no culpable, pero las pruebas eran abrumadoras. Su abogado intentó negociar una reducción de sentencia, pero el fiscal no cedió. Homicidio premeditado, secuestro, falsificación, intimidación de testigos. Estaba viendo cadena perpetua. Paloma asistió a la audiencia, sentada en la galería junto a Fernando, cuando Elena entró esposada. Sus miradas se encontraron. Elena ya no se veía elegante y controlada, se veía derrotada, acabada, vieja. «Lo siento», murmuró Elena cuando pasó junto a ellos, tan bajo que casi no se escuchó. Paloma no respondió. No había nada que decir. El perdón vendría, tal vez, con el tiempo, pero no hoy, no todavía. Esa noche, de vuelta en la mansión, Fernando le preguntó cómo se sentía. «Vacía», respondió Paloma honestamente. «Pensé que vería pagar me haría sentir mejor, pero solo. Me siento vacía. El odio no llena ningún vacío», dijo Fernando sabiamente. «Solo el amor puede hacer eso». Paloma lo miró. Este hombre que había perdido tanto y aún encontraba la fuerza para amar. «Te quiero, papá», dijo, y era la primera vez que decía esas palabras conscientemente, con memoria completa de lo que significaban. Fernando sonrió a través de las lágrimas. «Yo también te quiero, mi mariposa. Siempre te he querido, y siempre lo haré». Se abrazaron mientras el sol se ponía sobre la ciudad. Padre e hija, finalmente completos. 6 meses después, el juicio de Elena Durán había terminado. Culpable en todos los cargos, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez había sido particularmente duro, citando la crueldad premeditada de sus actos, el uso calculado de una tragedia para beneficio personal y el daño irreparable causado a una niña inocente. Paloma no sintió satisfacción cuando leyó el veredicto en el periódico, solo un cierre silencioso, un capítulo oscuro finalmente cerrado. Ahora, sentada en la oficina que alguna vez fue solo de Fernando pero que ahora compartían,
Revisaba los planos para un proyecto nuevo, no un proyecto de negocios, sino algo personal, algo que había estado gestando en su corazón durante meses. ¿Segura de esto?, preguntó Fernando, mirando por encima de su hombro los bocetos arquitectónicos. Es una inversión grande, no solo de dinero, sino de tiempo y emoción. Estoy segura, respondió Paloma con firmeza. Pasé 18 años en instituciones que apenas tenían recursos para alimentarnos, niños creciendo sin saber quiénes eran, sin esperanza de encontrar a sus familias. Si puedo cambiar eso para aunque sea algunos de ellos. Fernando sonrió, colocando una mano en su hombro. Tu mamá estaría orgullosa. Ella también tenía ese corazón enorme. Paloma tocó el dije de mariposa que siempre llevaba en el cuello. En los últimos meses, se había convertido en más que un símbolo. Era un recordatorio constante de quién había sido, quién era ahora y quién quería ser. La Fundación Mariposa. Leyó Fernando el nombre en los planos. Para niños desaparecidos y familias buscando, con análisis de ADN gratuitos, investigadores privados, apoyo psicológico, enumeró Paloma. Todo lo que yo necesité pero nunca tuve, todo lo que nos hubiera reunido años antes si hubiera existido. Entonces lo haremos realidad, declaró Fernando. Juntos, el proyecto consumió los siguientes meses. Compraron un edificio en el centro de la ciudad, lo renovaron completamente, contrataron genetistas, trabajadores sociales, investigadores, psicólogos. Paloma trabajaba incansablemente, impulsada por la memoria de todos los niños que conoció en el orfanato que nunca encontraron respuestas. Durante este tiempo, su relación con Fernando se profundizó. Ya no eran el hombre devastado y la mujer perdida que se habían encontrado accidentalmente. Eran padre e hija en el verdadero sentido de la palabra. Él le enseñaba sobre negocios, sobre el mundo que ella había perdido. Ella le enseñaba sobre resiliencia, sobre encontrar alegría en las pequeñas cosas, sobre perdonar sin olvidar. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Paloma una noche durante la cena. A veces siento que conozco dos versiones de ti. El papá que recuerdo de cuando tenía 5 años, que me empujaba en los columpios y me leía cuentos antes de dormir, y el hombre que eres ahora, que me está enseñando a dirigir una empresa y a cambiar el mundo. Y ambos son mi papá. Fernando parpadeó para contener las lágrimas. Y yo conozco dos versiones de ti, mi princesita que amaba las mariposas y el chocolate, y esta mujer fuerte e increíble que eres ahora. Y ambas son mi hija. Creo que esa es la magia, dijo Paloma con una sonrisa. No tenemos que elegir entre el pasado y el presente. Podemos tener ambos. El día de la inauguración de la Fundación Mariposa llegó en una mañana brillante de primavera. El edificio de 3 pisos relucía bajo el sol, con un mural enorme de mariposas de colores en la fachada. Reporteros, políticos locales y familias de niños desaparecidos llenaban el vestíbulo. Paloma, vestida con un traje azul formal que Fernando le había regalado, subió al podio para dar el discurso inaugural. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz salió firme. Hace 1 año, yo era nadie. No sabía mi nombre real, de dónde venía, quién me amaba. Viví 23 años con un vacío en mi corazón que nada podía llenar. Y entonces, por un milagro que todavía me cuesta creer, encontré a mi padre, o él me encontró a mí. Y ese vacío comenzó a llenarse. Hizo una pausa, mirando a Fernando entre la audiencia. Él le sonrió con lágrimas en los ojos. Pero sé que hay miles de niños y familias ahí afuera que todavía viven con ese vacío. Niños que no saben quiénes son. Padres que no saben si sus hijos están vivos o muertos. Y este lugar, señaló alrededor, existe para ellos, para darles las herramientas que necesitan para encontrarse, para darles esperanza cuando todo parece perdido. La audiencia estalló en aplausos. Paloma vio a varias personas secándose las lágrimas. La Fundación Mariposa lleva ese nombre, porque las mariposas simbolizan transformación, renacimiento, y eso es lo que ofrecemos, la oportunidad de renacer, de encontrar tu verdadero yo, de volver a casa, porque todos merecemos saber quiénes somos, todos merecemos amor, y nadie debería crecer sintiéndose invisible. Cuando terminó, Fernando fue el primero en ponerse de pie para aplaudir. Pronto toda la sala lo imitó. Paloma bajó del podio y caminó directamente hacia su padre.
Se abrazaron mientras las cámaras parpadeaban y los aplausos continuaban. «Lo lograste», susurró Fernando. «Convertiste tu dolor en algo hermoso». «Lo logramos», corrigió Paloma. Juntos, en las semanas siguientes, la fundación comenzó a recibir casos. Una madre buscando a su hijo desaparecido hace 10 años. Un adolescente adoptado queriendo encontrar a sus padres biológicos. Una abuela que nunca dejó de buscar a su nieta. Paloma trabajaba personalmente en cada caso, dedicando horas a revisar documentos, coordinar análisis de ADN, consolar a familias desesperadas, y lentamente comenzaron a suceder milagros. El primer reencuentro sucedió 2 meses después de la inauguración. Un niño de 12 años fue reunido con su madre después de 5 años separados. Paloma estuvo ahí cuando se abrazaron, llorando junto con ellos, recordando su propio milagro. «Es por esto que lo hago», le dijo a Fernando esa noche. «Cada familia reunida es una victoria contra la oscuridad, y cada victoria te honra a ti, a tu mamá, a todos los que sufrieron», respondió Fernando. Los domingos se convirtieron en tradición. Padre e hija visitaban la tumba de Carolina juntos. Le contaban sobre la fundación, sobre las vidas que estaban cambiando, sobre cómo el legado de su muerte había creado algo hermoso. «Mamá habría amado esto», decía Paloma cada vez, colocando flores frescas. «Habría trabajado aquí todos los días. Ella está trabajando ahí a través de ti», respondía Fernando. «Cada vez que ayudas a alguien, es su amor fluyendo por el mundo». Una tarde de verano, casi un año después de que todo comenzara, Paloma y Fernando caminaban por los jardines de la mansión, los mismos jardines donde Paloma había jugado cuando era niña, donde su madre había plantado rosas que todavía florecían cada primavera. «¿Eres feliz?», preguntó Fernando de repente. Paloma consideró la pregunta cuidadosamente. Había pasado tanto tiempo sin saber qué era la felicidad real, pero ahora, caminando junto a su padre, con un propósito que daba sentido a sus días, con memorias recuperadas y un futuro brillante adelante. «Sí», respondió con una sonrisa. «Por primera vez en mi vida, soy completamente feliz». Fernando se detuvo y se giró hacia ella. «Tengo algo para ti». Sacó de su bolsillo un documento legal. Paloma lo abrió y leyó. «Certificado de nacimiento, Paloma Carolina Durán Méndez». Con la fecha correcta, los padres correctos, su verdadera identidad finalmente restaurada oficialmente. «Ya no eres Isabela Mendonza en ningún papel», dijo Fernando. «Legalmente, oficialmente, eres quien siempre debiste ser». Paloma sostuvo el certificado contra su pecho, sintiendo el peso de su verdadero nombre, su verdadera historia. «Gracias, papá, por nunca dejar de buscarme, incluso cuando ni siquiera sabías que estabas buscando». «Siempre te estuve buscando», respondió Fernando. «En cada niña que reía en el parque, en cada cumpleaños que pasaba sin ti, en cada estrella que pedía un deseo, siempre fuiste tú». Se abrazaron mientras el sol se ponía sobre los campos dorados que rodeaban la propiedad. Las mariposas volaban alrededor, bailando en la luz decreciente, y en ese momento perfecto, Paloma entendió algo fundamental. El amor verdadero nunca muere. Puede ser enterrado, olvidado, negado, pero siempre encuentra el camino de vuelta a casa. Ella había encontrado su camino de vuelta. Después de 18 años perdida, estaba finalmente en casa,